SER Podcast. Y el mismo día en que la derecha tradicional francesa está pidiendo el voto para Macron, para que la ultraderechista Le Pen no llegue al Elíseo, aquí en España el PP mete a Vox en el gobierno de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco está defendiendo desde este mediodía en el debate de investidura su pacto con la extrema derecha, que por cierto ha felicitado ya a Le Pen en redes sociales. Dice Mañueco que él está orgulloso de su acuerdo con Vox. Este es un pacto que expresa el sentir mayoritario de las personas de Castilla y León. Un pacto del que estoy orgulloso. Y miles de personas de esta comunidad también lo están, y serán muchos más cuando la lean, dejando a un lado ideas preconcebidas y prejuicios. Ideas preconcebidas, ha dicho Mañueco esta tarde de su pacto con Vox, para acto seguido defender ideas que Vox ha colocado en el debate público. Ideas como la inmigración ordenada, la concordia en sustitución de la memoria histórica o la violencia intrafamiliar, que es la expresión, el marco que siempre usa Vox para diluir la violencia específica contra las mujeres en otras que se ejercen en el ámbito familiar. Mañueco ha asumido esta tarde ese compromiso. Va a mantener la ley de violencia de género autonómica, pero se compromete a proteger, ha dicho, a todas las víctimas. Y compromiso sí, con una nueva ley de violencia intrafamiliar que, como he explicado reiteradamente, servirá para mejorar la atención a todas las víctimas. Mujeres, menores, mayores, personas con discapacidad, personas vulnerables. ¿Qué problema puede tener usted o nadie con esto? La respuesta de Mañueco al líder de la oposición en Castilla y León, a Luis Tudanca, que aprovechando el contraste entre el PP en España y la derecha francesa, ha acusado a Mañueco de estar en el lado incorrecto de la historia. Hoy el Partido Popular, apenas un día después de ver lo que ha sucedido en Francia, de comprobar cómo también su partido, hermano en Francia, renegaba de ella, ha sido usted, señor Mañueco, quien ha abierto de nuevo las puertas de la extrema derecha. Ha abierto las puertas de Castilla y León y de su gobierno a quienes quieren cuestionar los derechos de las mujeres. Y pasará a la historia por ello. Pagará ante la historia por ello, señor Mañueco. Vamos a marcharnos enseguida a las Cortes a resumir lo que está dando de sí el debate de investidura, y estaremos también en París con la primera encuesta de cara a la segunda vuelta de las presidenciales. Gana Macron, pero con menos margen que en 2017. Ahora vamos con todo. Antes, la previsión del tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Poco a poco las nubes que las últimas horas han dejado lluvia en el oeste de la península se van desplazando hacia el este, y antes que se acabe el día, la lluvia habrá afectado ya prácticamente toda Castilla y León, también Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Y mañana nubes en todo el país, con chubascos. No estará lloviendo en todo momento. Donde menos agua esperamos en Canarias y el Cantábrico, también en el Mediterráneo, donde hasta última hora de mañana no llegarán tormentas más activas. De hecho, en el Mediterráneo será sobre todo el miércoles cuando va a llover. Y mañana con temperaturas un poco más bajas y viento a ratos fuerte. Y hay media hora 25 deportes. Tony López, buenas tardes. ¿Qué tal, Marina? Muy buena semana decisiva en Europa, cuartos de final. En Champions, mañana Real Madrid-Chelsea con el 1-3 blanco de la ida y Bayern-Villarreal con el 1-0 de la ida para el equipo español. El miércoles juegan Liverpool y Benfica, y sobre todo Atlético de Madrid-Manchester City en el Wanda Metropolitano. Con una noticia de esta tarde, la UEFA ha sancionado al Atlético con una sanción del cierre parcial del estadio, 5.000 asientos vacíos para el miércoles por saludos nazis y mal comportamiento de sus aficionados en la ida. El Atlético va a recurrir. Gracias, Tony. Empieza hora 25. Y sigue hasta ahora el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Nos vamos en directo a las Cortes de Castilla y León. Eva Marín, buenas tardes. Buenas tardes. Mañueco, que saldrá esta noche de ahí, investido presidente de Castilla y León y con Vox dentro del gobierno. Es un pacto histórico, es la primera vez que los ultras entran en un gobierno en España, pero no solo han entrado en el gobierno, sino que sus ideas, sus marcos de referencia han entrado en el discurso del presidente, sobre todo en tres aspectos: la ley de concordia, la ley de violencia intrafamiliar y la inmigración ordenada. Eva. Sí, es que el discurso de investidura, en el que Fernández Mañueco invertía poco más de una hora para desgranar sus medidas de gobierno, más allá de anunciar una bajada de impuestos revolucionaria en respuesta a lo que ha dicho la inacción del gobierno central, el resto de propuestas hacen hincapié en las exigencias de Vox para este pacto de gobierno, y en ellas se ha centrado además el rifirrafe de Fernández Mañueco con los grupos de oposición en este debate que centra la sesión de la tarde. El portavoz socialista Luis Tudanca, que abría el debate esta tarde, pedía a Mañueco que no se dé un paso atrás en materia de violencia de género, y a lo que Mañueco insistía en que las mujeres de Castilla y León con el tiempo les darán la razón. Hoy le pido y le suplico que no mercadee con la igualdad y con los derechos de las mujeres, que no dilapide todo lo que hemos conseguido, que no dilapide el Pacto de Estado contra la violencia de género. Ellas lo van a ver. Un gobierno que trabaja por sus intereses, por una igualdad efectiva,
y tendrán ustedes que pedir disculpas por todas las barbaridades que han dicho. Yo no voy a dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia. Y la futura ley de concordia, que va a sustituir al decreto de memoria histórica, otra de las exigencias de Vox, es también motivo de enfado en la oposición, con Francisco Igea de Ciudadanos, que recordaba que quienes están en las cunetas nada tienen que ver con quienes les dejaron ahí. A las afueras, en Medina del Campo, a más de 30 personas las bajaban del camión, les pegaban un tiro en la nuca y las mandaban a un pozo. No eran abuelos malos, pues no sé de quién eran, pero eran muy malos. Tan malos como los que lo hacen en el País Vasco, tan malos como los que lo hacen en Bucha, igual de malos. Bueno, pues esto es para ustedes la concordia, ¿eh? Esta es la concordia que nos espera. Y Pablo Fernández, de Unidas Podemos, indignado porque Castilla y León pasara a la historia por ser la primera comunidad autónoma con un gobierno de ultraderecha. Hoy es un día que pasará a la historia de la infamia de esta comunidad. El discurso del señor Mañueco ha sido un discurso huero, un discurso vacío, un discurso manido, el discurso de un pelele en manos de Vox. El debate continúa ahora con la intervención de Fernández Mañueco en respuesta a los grupos minoritarios. Ya lo ha hecho a UPL y a Soria Ya, lo está haciendo ahora al Grupo Mixto, a la espera de la intervención en el próximo turno de Juan García Gallardo, el portavoz y futuro vicepresidente de la Junta, el portavoz del Grupo Parlamentario de momento, que será el representante de Vox en este debate. Escuchamos a Mañueco. Partidos diferentes, con programas diferentes, pero que hemos sabido aparcar esas diferencias para conseguir, para ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Somos partidos diferentes, ha venido defendiendo Fernández Mañueco durante todo este debate de investidura. Todo esto ante la atenta mirada de Santiago Abascal, que ha acudido hoy a la puesta de largo de su pacto con el PP para entrar al gobierno de Castilla y León. Ha dicho Abascal que ve un precedente nacional en lo que hoy está pasando allí. Constituye una gran esperanza para millones de españoles que están observando este gobierno de coalición como una posible alternativa para toda España. Algo a lo que el PP no cierra la puerta, aunque insisten en que su aspiración es no depender de nadie. Sí han bendecido hoy las exigencias de Vox que Mañueco ha hecho suyas en su discurso de investidura, como por ejemplo la ley de concordia. Ha dicho el nuevo coordinador general, Elías Bendodo, que una norma sobre entendimiento siempre es positiva. Pero Núñez Feijóo, por muy positiva que sea, ha evitado hoy la foto con Abascal. Confirma la dirección del PP que tiene intención de ir a la toma de posesión de Mañueco la semana que viene, aunque lo siguen condicionando a la agenda. Carolina Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy ha evitado la foto con Abascal y en Génova siguen sin aclarar si Feijóo asistirá la semana que viene a la toma de posesión. Ha manifestado su interés y a partir de ahí, si encaja en la agenda, pues asistirá. No hay efusividad con la investidura de Mañueco, pero se avalan algunas de las imposiciones de Vox, como la aprobación de una ley de concordia que iguale a todas las víctimas de la guerra civil. Yo creo que es positivo que haya una normativa que contente a todo el mundo. Ya está bien de que la izquierda haga política o con el pasado o con la violencia de género. Sobre si el modelo de Castilla y León es exportable al gobierno de España, Elías Bendodo. Yo lo que le digo es que el Partido Popular siempre, valga en autonómicas, en municipales o en generales, sale a ganar las elecciones y a conseguir unas mayorías suficientes para no depender de nadie. Eso es lo que pretendemos. A partir de ahí iremos viendo situación a situación. La siguiente cita será Andalucía, donde las encuestas dicen que el PP solo podrá gobernar con Vox. Y preguntado sobre por qué los homólogos del PP en Francia cortan con la extrema derecha mientras ellos le abren la puerta, Elías Bendodo se ha salido por la tangente y ha comparado al PP con el partido de Macron. En Francia lo que ha pedido la candidata es que no se vote a Le Pen, por tanto está diciendo que si hay que votar, que se vote a Macron, que es lo que hace nuestro mensaje también del Partido Popular, que es que prefiere el Partido Popular que Macron siga al frente del Elíseo y por tanto pide el apoyo del voto moderado de centro-derecha francés a la persona de Emmanuel Macron. Por cierto, que mientras Feijóo deshoja la margarita sobre si irá o no a la toma de posesión de Mañueco, Isabel Díaz Ayuso sí ha confirmado hoy que estará en ese acto la semana que viene. Marca el paso a la dirección nacional la dirigente madrileña, que además hoy ha conseguido lo que tanto quería, que Génova ponga fecha al Congreso del PP de Madrid, que la va a encumbrar como presidenta del partido a nivel regional. Lo ha anunciado hoy Bendodo. El presidente Feijóo ha hablado con el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, como ustedes saben, y han acordado ya la celebración del Congreso. La celebración del Congreso del PP de Madrid se va a hacer en las fechas del 20 y 21 de mayo. A través de Twitter, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha agradecido a Núñez Feijóo la celeridad, eso ha escrito, con la que el nuevo equipo ha convocado el Congreso de Madrid.
En Francia ha empezado ya una nueva campaña electoral, la de la segunda vuelta de las elecciones que va a enfrentar al actual presidente Emmanuel Macron con la ultraderechista Marine Le Pen. Esta tarde se ha publicado la primera encuesta de cara a esa votación y como en 2017 Macron ganaría las elecciones, aunque por menos margen. Si en 2017 se imponía con un 66% de los votos, este primer sondeo estima una victoria del presidente francés con tan solo el 52%. Corresponsal en París, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ganaría con una ventaja del 2%, una victoria muy ajustada contra la ultraderechista y precisamente Marine Le Pen ha sido la primera en reaccionar ante estas encuestas. Vamos a escucharla. La réalité des sondages qui ont été effectués depuis hier soir, c'est que nous sommes très proches. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux gagner cette élection présidentielle. Dice que la realidad de los sondeos es que estamos muy cerca y eso significa que puede ganar esta elección presidencial. Palabras de Le Pen en un desplazamiento donde ha visitado a un agricultor. Macron, por su parte, ha dado un giro de 360 grados a su campaña. Le escuchamos. Il y a 5 ans, c'était impossible que je gagne. Là, je devais forcément disparaître. Non, je suis là. Et bien là, je peux vous le dire. Et je suis décidé à me battre. Hace 5 años parecía imposible que ganara y ahora tenía que desaparecer. Pues no, aquí estoy y aquí seguiré y estoy decidido a luchar para mis ideas y mis convicciones. Y es que en pocas horas ha intensificado drásticamente su campaña. Hoy ha viajado hacia el norte, donde se ha mezclado con la gente. Mañana volverá a desplazarse al este del país. Hace unos minutos ha dado una entrevista en televisión en un bar de pueblo y preguntado por la situación en Ucrania ha dicho también que está dispuesto a ir a Kiev si hace falta. Mientras tanto, la mayoría de candidatos ponen en marcha un cordón sanitario a la extrema derecha y hay dudas sobre qué harán los más de 7 millones de personas que votaron a Jean-Luc Mélenchon, que no ha pedido el voto para Macron, pero sí ha rogado no votar a Marine Le Pen. Pasan 2 minutos de las 8:10, de las 7:10 en Canarias. Han publicado hoy El País, La Sexta y otro centenar de medios internacionales una nueva entrega de Los Papeles de Pandora, una investigación que pone al descubierto las estrategias de una serie de oligarcas rusos sancionados por Occidente para intentar sortear esos castigos económicos tirando de sociedades offshore en paraísos fiscales. Según esta investigación, distintos oligarcas rusos están usando hasta 3.700 sociedades opacas. Jordi Fabrega, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, son centenares de sociedades en paraísos fiscales que estos magnates han utilizado, según la investigación, para sortear las sanciones que desde hace años ha impuesto la comunidad internacional sobre oligarcas rusos cercanos a Vladimir Putin. Entre los propietarios de estas sociedades hay 42 billonarios que las han utilizado para traspasar activos y sortear las sanciones, ya que muchas de las filiales en países opacos están controlados por ellos mismos a través de familiares o de testaferros. En la lista de oligarcas que se han beneficiado utilizando estas prácticas están conocidos como Alexei Mordashov, que recientemente vendió su participación en la compañía de cruceros TUI a una sociedad offshore que controla su mujer, Sergei Shemechov, compañero de Putin en el KGB, con 9 empresas pantalla con las que posee, entre otros, un yate que está inmovilizado en el puerto de Barcelona, y también otros conocidos como Michael Friedman, dueño a través de Letteron de Supermercados Día. Y sobre las próximas sanciones a Rusia, The bill for oil imports was 4 times bigger. Es Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, que esta tarde ha confirmado que los próximos pasos de los 27 irán encaminados a sancionar las importaciones de petróleo ruso, donde es más fácil hincar el diente que en el gas. Ha habido reunión de los ministros de Exteriores y esa de momento es la única concreción, que la idea es empezar por el petróleo porque, entre otras cosas, es más fácil buscar suministradores alternativos. Por cierto, que el canciller austriaco ha ido a Moscú a reunirse con Vladimir Putin, ese primer líder europeo que se reúne con el presidente ruso desde que empezó la guerra. Victoria García. Y no ha salido muy contento de esa reunión el canciller austriaco, que se ha celebrado en la residencia privada de Putin y no en el Kremlin. Ha durado 75 minutos. Una visita que había levantado una ola de críticas incluso dentro de Europa y que muchos comparaban a una visita a Hitler en plena Segunda Guerra Mundial. Nehammer, el canciller austriaco, decía tras ese encuentro: la verdad es que no puedo decir que la visita fuera amistosa o distendida, sino más bien directa y tensa, como está la situación a pocas horas de que se lance otra ola de ataques indiscriminados en el Donbass. Era mi obligación intentarlo.
Y los ministros de Exteriores en Bruselas con más sanciones sobre la mesa, dice Borrell, que antes de llegar al gas estudiarán sanciones al petróleo porque son más rápidas y menos onerosas. Sobre el terreno, el alcalde de Kharkov ha confirmado que llevan sonando explosiones todo el día y que hay varios fallecidos, incluido un niño de corta edad. Y el alcalde de Mariupol, una ciudad que lleva más de un mes asediada por las tropas rusas, asegura que ya han muerto allí 10.000 personas desde que empezó la invasión. Claudia Platero. Es la cifra que le acaba de dar a la agencia Associated Press. La Unión Europea precisamente ha anunciado hoy un impulso a la investigación penal de los crímenes de guerra en Ucrania. Bruselas ha puesto sus medios a disposición de las fiscalías Ucrania y del Tribunal Penal Internacional para sentar en el banquillo a los responsables de las atrocidades que estamos viendo en esta guerra. Sobre energía, sobre reducir la dependencia energética de Rusia. El primer ministro italiano está hoy de visita en Argel para firmar un nuevo acuerdo que implique comprar más gas a ese país y reducir así la dependencia del gas que manda el Kremlin. Importante visita también para Argelia, que mira hacia Italia como su nuevo gran socio energético tras el giro español respecto al Sáhara Occidental que tanto ha enfadado a Argel. Corresponsal en Roma, Joan Solés, buenas tardes. Buenas tardes. Italia duplicará la importación de gas de Argelia antes del próximo invierno, que podría triplicar en el 2023. Subito dopo l'invasione dell'Ucraina. Tras la invasión de Ucrania, Italia se mueve rápido para reducir la dependencia del gas ruso, acaba de declarar el primer ministro Draghi. Gli accordi di oggi sono una risposta significativa. Los acuerdos de hoy son una respuesta significativa y seguirán otros, ha añadido, para desarrollar con Argelia energías renovables e hidrógeno verde. Energie rinnovabili e idrogeno verde. Para ello, Italia ampliará la capacidad del gaseoducto Transmet entre Argelia y Sicilia, pero en cualquier caso solo obtendría un tercio del gas que actualmente importa de Rusia. Por ello, Italia firmará acuerdos similares en las próximas semanas con el Congo, Mozambique, Angola, Egipto, Nigeria, Qatar, Indonesia y Azerbaiyán. Lo estamos contando hoy en la SER, la denuncia de un antiguo seminarista de Tenerife que afirma que los abusos sexuales en el seminario eran una constante por parte de otros seminaristas que en teoría tenían que cuidar a los más pequeños. Pero cuenta Ismael, es un nombre ficticio, que con la excusa de cuidar a los menores, los mayores aprovechaban para abusar de ellos. Se lo ha contado a nuestros compañeros de Radio Club Tenerife y afirma que el obispo era consciente de todo lo que pasaba allí. Javi Rodríguez. Tocamientos por encima de la sábana aprovechando que los menores estaban enfermos, intercambio de fotografías eróticas e incluso peticiones de sexo oral. Sí, que entraban a las habitaciones, que dormíamos puerta con puerta, con la intención o la excusa de cuidarte porque estás enfermo, pues rozarte por encima de la sábana, de besos, ¿sabes? Besos fuera de contexto, ¿no? Porque si estás enfermo, no se entiende un beso. Hasta ahora solo hay una persona condenada por abusos sexuales en Tenerife, sin embargo, según este seminarista, los abusos eran algo habitual, llegando a afirmar que durante un tiempo el propio obispo Bernardo Álvarez lo sabía y prefirió llevarlo por vía eclesiástica en un juicio a puertas cerradas. Se permitió, por lo menos en ese caso le convenía hacerlo a puertas cerradas. Ismael ha pedido que cambiemos su nombre y distorsionemos la voz por miedo a posibles represalias por parte de la Iglesia, de la que ha formado parte durante casi toda su vida. Estamos contando también este lunes una sentencia del Supremo que corrige a la Comunidad de Madrid por negarle la tutela a una menor que llegó sola a España desde Camerún. Venía huyendo de los abusos sexuales a los que la sometía su padre y el gobierno regional le negó el amparo al entender que era mayor de edad. El Supremo tumba esa decisión porque afirma que las pruebas que le hicieron no eran concluyentes y que en caso de duda sobre la edad de uno de estos adolescentes hay que tratarlos siempre como menores. Precisamente el Consejo de Ministros va a aprobar mañana el anteproyecto de ley por el que se regula el procedimiento para evaluar la edad de los menores no acompañados que lleguen a nuestro país. Pedro Jiménez. María aterrizó en España en 2017, huía de la violencia sexual a la que le sometía su padre en Camerún y pidió asilo. Viajó con una cartilla de vacunación y documentos escolares que decían que tenía 16 años. Ingresó en un centro de menores, pero la Comunidad de Madrid pidió pruebas médicas que determinaron que era mayor de 18 y fue expulsada. La Fundación Raíces le dio cobijo y llevó su caso al juzgado y a la Audiencia de Madrid, que no le dieron la razón. Lo hizo la ONU y ahora lo hace el Tribunal Supremo. Dice la Sala de lo Civil que las pruebas médicas no fueron concluyentes y que esas pruebas además pueden resultar traumatizantes. Los magistrados recuerdan que el criterio prioritario es la protección del menor que se encuentra en nuestro país sin familia, lo que hace de él un menor vulnerable, y que los menores no acompañados son, ante todo, niños expuestos a un peligro potencial. Y todavía de los tribunales, nuevas oposiciones bajo sospecha en Alicante. Recordarán el escándalo de esas oposiciones para policía local en las que de los 92 aspirantes que sacaron plaza, más de 60
tenían alguna relación con agentes del cuerpo, políticos o sindicalistas de la localidad. Bueno, pues hoy les estamos contando que las oposiciones para agentes de movilidad también están bajo la lupa de la justicia. Se convocaron 30 plazas y hay 14 recursos y demandas judiciales denunciando que hubo subjetividad en el proceso. Radio Alicante, Omar Sancho. El proceso acumula 5 demandas judiciales y una sentencia condenatoria, esta por errores en la baremación de candidatos. Pero en lo referente a los 14 recursos de alzada han sido presentados principalmente por aspirantes que fueron suspendidos en el examen médico, todos ellos agentes en activo en sus respectivas localidades y que han pasado las pertinentes revisiones periódicas en sus consistorios, en centros públicos e incluso en privados. Sin embargo, según el Ayuntamiento alicantino, no son aptos para ejercer en la capital provincial. Los aspirantes mantienen que padecieron valoraciones subjetivas por parte del asesor médico del tribunal, un tribunal cuyos miembros coinciden con los de esa oposición para cubrir 92 plazas de turno libre, proceso que está siendo ahora investigado. Por el momento, desde el consistorio, gobernado por el PP y Ciudadanos, no han querido pronunciarse. La oposición lamenta, por su parte, que haya otro proceso cuestionado y la imagen que se está proyectando de la ciudad. Hora 25. Marina Fernández. Están las hermandades de Sevilla mirando al cielo por la previsión de lluvia que está aguando, valga la redundancia, las primeras procesiones en 2 años que salen con pasos por las calles de la capital andaluza. Había respetado el agua hasta la tarde, pero al final han acabado cayendo algunas gotas. Eso sí, se mantiene la emoción en las calles de Sevilla. Lo que hay menos son mascarillas. La Junta insiste en hacer llamamientos a la prudencia en esas aglomeraciones. Radio Sevilla, José Manuel Rebolo, buenas tardes. Hola Marina, buenas tardes. La lluvia ha deslucido este lunes santo en Sevilla. La Hermandad del Polígono San Pablo está refugiada en la Catedral y la de Santa Marta y las Penas han suspendido sus salidas procesionales. El resto sí está desfilando camino de sus templos. Esa es la fotografía del segundo día principal de una Semana Santa que, como dices, comenzó con un Domingo de Ramos en el que se vivieron imágenes que no se veían desde 2019 y también por las mascarillas que no se vieron apenas en las aglomeraciones. Esto ha llevado a la Junta de Andalucía a afanarse en recomendar su uso en grandes concentraciones. De momento el agua está evitando que se puedan escuchar hasta bien entrada la madrugada sonidos como este de esta mañana. Bueno, a las mascarillas en interiores les quedan 9 días y a eso se encomiendan las salas de cine, a que estar sin mascarillas viendo una peli anime a la gente a ir a los cines para remontar la recaudación. A eso y a los taquillazos. Esta semana se estrena otro, Ambulance. Hemos entrevistado a su protagonista en la SER. Nos lo cuenta Dani de la Fuente. Dice el ministro Iceta que el fin de las mascarillas en interiores permitirá volver a lugares que costó tanto abandonar. Lo que le está costando al público es volver a las salas de cine y Michael Bay, director de Transformers o Armageddon, pone su granito de arena. Necesito ayuda. Mi mujer tiene que operarse. Así es la vida real. ¿Cómo es posible? Ambulance, plan de huida, tiene como trasfondo las deficiencias del sistema sanitario norteamericano. La protagoniza Jake Gyllenhaal. Yo creo que incluso en un escenario donde haya un sistema sanitario público hay muchas complicaciones y la gente lo pasa mal. El personaje, yo diría que se ve forzado a tomar una decisión que es moralmente muy complicada. Pero es Michael Bay. ¡No disparéis a ningún poli! Muchos efectos especiales, una huida loca en ambulancia y coches explotando a su paso. Puro cine de acción para ver en pantalla grande. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.